Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo. Muy bien. Pues nada, en primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes. Y bien, vamos a tratar algunos puntos en la rueda esta de prensa que solemos hacer todos los meses y que, bueno, pues hay que tratar algunas cuestiones que consideramos que son de interés. Por supuesto, tenemos que volver a hablar de las sesiones plenarias porque la situación en la que se encuentra Vox en estas sesiones, como se puede apreciar a través de los medios y durante las retransmisiones, no son fáciles y, por lo tanto, nosotros queremos dar nuestra visión del asunto, sobre todo cuando hemos tenido un debate del estado de la ciudad, en el cual hemos podido ver, o todos los que se han podido conectar y han podido ver en la retransmisión de este debate, pues cómo desde el minuto 1 todas las formaciones políticas, todos los grupos políticos con representación en la Asamblea han tenido un solo discurso, un discurso dirigido a atacar directamente a Vox, a sus posiciones, incluso ese ataque ya con palabras gruesas e insultos directos a los miembros del grupo parlamentario. Como digo, no es algo que no estemos inventando, posiblemente algún medio después de los que no está aquí presente y que está viendo esto detrás de las cámaras, insista que nos victimizamos o que tenemos interés por victimizarnos, pero como digo, ahí están las imágenes en un pleno, en una serie de intervenciones bastante largas, extensas. Hay que recordar los 30 minutos que dura la intervención de cada uno de los portavoces y después las correspondientes réplicas. Debemos dejar claro que nuestro portavoz intervino a partir de las 12 del mediodía en un pleno que había empezado a las 9:30 de la mañana. Pues desde las 9:30 de la mañana, desde el primer portavoz que sube a esa tribuna, son insultos y descalificaciones directas contra el grupo parlamentario Vox y contra todos los miembros de nuestra formación política con representación en la Asamblea. Como digo, esto evidentemente, a medida que va alargándose el pleno, pues evidentemente nosotros tomamos notas y tenemos que responder a todas y cada una de las alusiones directas e insultantes que se hace contra el grupo parlamentario Vox. Y pues la respuesta es la de siempre, la que tenemos pleno tras pleno, que es una vez que nosotros respondemos a esos insultos que se vienen produciendo contra el grupo parlamentario Vox desde el minuto 1 de todos y cada uno de los plenos, pues resulta que somos nosotros los que venimos a ofender, los que venimos a insultar, y después los medios, aquellos medios que ya sabemos que están muy bien regados y subvencionados por el gobierno de la ciudad, pues empiezan a demonizarnos diciendo que nosotros somos los responsables, que no hay un pleno en el que no se forme un jaleo por culpa nuestra, etcétera, etcétera. Quiero dejar claro esto, y hay que decirlo y hay que repetirlo constantemente. Es triste que tengamos que estar en esa situación. Es cierto que los argumentos y las exposiciones que hace Vox, las propuestas y todas las intervenciones que hace nuestro portavoz y que llevamos a pleno, pues entendemos que no pueda gustar al gobierno, que no pueda gustar a otros grupos de presentes en la Asamblea. Pero son los argumentos y las posiciones que lleva a cabo Vox, en las que cree Vox y las que defiende Vox, y que está legitimado también a defender en la Asamblea, porque también tenemos el apoyo de los ciudadanos, que son los que nos han dado la legitimidad para estar en esa Asamblea. Entiendo, como digo, que no gusten, pero eso no quiere decir que tengamos que ser atacados directamente y que el único argumentario que ya lleven los grupos políticos al debate en la Asamblea sea o bien no debatir directamente o bien dedicarse a insultar y atacar a Vox, a ver si realmente saltamos y puedan acusarnos de la crispación. La evidencia está, bueno, pues pudisteis comprobar
que durante la intervención del presidente de la ciudad, sus turnos ilimitados y la verdad que bastante tediosos, pues dedicó una buena parte de su intervención a insultarme a mí personalmente. Yo hice ostentación de que no le estaba escuchando, pero aún así él hacía ostentación. Es cierto que no lo escuché. Hubo partes que, como ya las conozco, las repite en el Día de la Ciudad, la repite en el Día de Navidad, la repite en el Día de Reyes. O sea, es un discurso que creo que tiene una libreta amarilla y que la saca todos los años y, bueno, pues hasta este momento no encontraba réplica de nadie, pero bueno, él sigue vendiendo ese producto. Y como digo, hay partes que no escuché. Después tuve ocasión de ver el pleno y comprobar pues lo que venía diciendo. Eran insultos y descalificaciones a mi persona. ¿Qué buscaba con eso? Buscaba, evidentemente, que yo me sintiese ofendido y que replicase, que me alterase y que atacase. Esa es la estrategia. Y creo que quedó perfectamente representada el pasado debate de la ciudad en el pasado mes de abril. Como digo, hubo partes que son ampliamente conocida del discurso del presidente, como digo, la repite hasta la saciedad. Se piensa que porque la repite una y otra vez y sea cansino con la misma, al final le vamos a comprar el producto. Creo que ya se va dando cuenta de que no todos los ceutíes le compran ese producto y ha sido así a lo largo de muchos años. No debemos olvidar, porque a él le gusta mucho hacer esa matemática electoral de los cálculos electorales, de lo que él sacó en su momento y lo que el Grupo Vox sacó en las diferentes elecciones. Bueno, pues creo que debo decir y creo que debo apuntar que desde que él se presentó a las primeras elecciones no ha hecho más que perder escaños. Eso creo que también debe quedar claro, por si vuelven con sus matemáticas electorales. Juan Viva gana unas elecciones y lo único que ha hecho en estos últimos 20 años es perder escaños, hasta que ha perdido la mayoría absoluta precisamente cuando se incorporan a un proceso electoral estos imberbes e inexpertos políticos, a los que también le gusta calificar como gente que no tiene ni idea de política. Bien, pues que sepa que desde que él llegó a las elecciones, desde que se presentó a las primeras elecciones, no ha hecho más que perder escaños hasta ser quien él mismo ha perdido la mayoría absoluta, con un discurso manido, trasnochado y que, bueno, pues que ya es muy difícil de vender en esta ciudad. Llegamos incluso a comprobar cómo utiliza ya alusiones infantiles o recursos infantiles y bastante infructuosos para justificar el sometimiento vergonzoso, no podemos calificarlo de otra manera, del gobierno del Partido Popular de Ceuta a las políticas y traidores y embusteras, por supuesto, ahora hablaremos más adelante de esto, de Pedro Sánchez. Da incluso hasta pena, podemos calificarlo también de esta manera, da pena verlo ahí intentando justificar cómo le compra las mentiras a un embustero profesional como el señor Pedro Sánchez, y después se va dando cuenta que los embustes que ha comprado pues son eso, son embustes, y después de defenderlos, intentar justificarlos, pues le resulta ya, como digo, harto complicado vender ese producto cuando los hechos que vamos viendo día a día pues no le dan la razón y van demostrando, como ahora veremos también, todo lo contrario. Esto con respecto a ese debate. Después tuvimos acto seguido la continuación de ese debate, aunque se camufló por la continuidad en lo que serían las sesiones plenarias de carácter ordinario y de control. Otras dos sesiones totalmente bochornosas, destinadas al ataque y con un elemento bastante importante de cobardía por parte del Gobierno. El Gobierno tiene una responsabilidad directa con los ciudadanos para explicar las cuestiones que le plantean los grupos parlamentarios. Y ya encontramos que se ha abonado a no contestarnos a las interpelaciones que se le presentan por parte de este grupo parlamentario, y en un acto absoluto de cobardía se dedica a utilizar su segundo turno, aprovechándose de ese reglamento que, bueno, pues que se han pergeñado ellos durante estos 20 años, pues para soltar lo que les apetece, insultar, mentir, sabiendo que no van a tener la correspondiente réplica. ¿Y qué buscan con eso? Pues que en su mentira pues intentemos
o de alguna forma desenmascarar esa mentira. Si salimos dentro o fuera del turno, porque ya no tenemos esos turnos de réplica, porque se han agotado en la intervención, pues aparece el presidente, que ya cada vez está más ausente de su función de control de la Asamblea o del Pleno, aparece la vicepresidente primero de la Asamblea, pues en plan totalitario, ofensivo, también discriminatorio, como hemos podido también demostrar en estos plenos, pues a intentar señalar a Vox, cortarnos y no permitir también que podamos señalar el desprecio y la mentira que por parte del Gobierno no solo se lleva a cabo contra los representantes y los miembros del Grupo Parlamentario Vox, sino con todos los ciudadanos que esperan respuesta a las preguntas que se plantean. Eso, como digo, pudimos verlo en la sesión de control, pero bueno, la cuestión ya continua y redundante de no apoyar ninguna propuesta de las que presenta Vox pleno tras pleno. Nosotros, por supuesto, que apoyamos las propuestas que entendemos que son beneficiosas para el conjunto de la ciudad, da igual el color político de quien las presente. Nosotros las apoyamos. Ellos no. Ellos prefieren no sacar propuestas que entendemos que pueden ser beneficiosas para la ciudad adelante, un sectarismo político y bueno, en todos los sentidos, por su parte, y después salir, semanas después, algún portavoz o algunos portavoces a intentar vender como novedoso propuestas que ellos mismos han rechazado pleno tras pleno, como por ejemplo la del Fuerte del Príncipe Alfonso, cuando se solicitaba por parte de este grupo que se habilitase para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o policía local pudieran estar presentes en esas instalaciones, o incluso otras propuestas que después nos hemos llevado a la mano, dinamización, proyectos de reestructura y de reforma integral, de barriadas, etcétera, y después ellos las venden como si fuera novedoso, cuando ellos podían haberlo aprobado y haberlos puesto en marcha. Ojo, haberlos puesto en marcha. Ahora también encontramos como uno de los portavoces de uno de los grupos parlamentarios mayoritarios y que sostiene al gobierno de la ciudad, pues dice que los plenos y lo acordado en los plenos pues son teatro, no se lleva nunca nada a cabo y el Gobierno no ejecuta nada de lo acordado, algo que nosotros venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo y que también se nos afeaba como una especie de ataque a la legitimidad institucional que tanto prodiga el señor Viva. Bien, otro punto que queríamos hablar, porque durante esos plenos que hemos vivido estaba la situación en la ciudad en una situación bastante comprometida, con unos vecinos padeciendo una situación crítica en muchas barriadas de la ciudad, mientras que bueno, pues el señor presidente de la ciudad pues hablaba de bondades y de historias y tal. Bueno, eso, como decimos, residen en una mente que ya no sabemos si calificar de infantil o senil, no tenemos muy claro cómo podemos calificar la mente o el pensamiento del presidente de la ciudad. Lo que está claro es que mientras él hablaba de no sé qué bondades, el resto de los ciudadanos tenía que estar en sus casas con miedo, escondidos, porque había una serie de desalmados deambulando por las calles, pegando tiros como si esto fuera el oeste americano. Esa situación no es algo tampoco que sea nuevo, sí es cierto que ha costado vidas y que ya encontramos a una parte de estas bandas totalmente incontroladas haciendo total control y absoluto control de unas partes y de unas zonas importantes también de nuestra ciudad. Nosotros en este punto que venimos denunciando y que por ello se nos ha señalado y se nos ha demonizado y también se nos ha criticado todo lo malo que se le pueda pasar a esta gente por la cabeza, a estos grupos políticos por la cabeza, es culpa de Vox. Por lo tanto, en esto también se nos demoniza y se nos ha criticado cuando hemos denunciado las causas y las posibles consecuencias. Ahora tenemos las consecuencias. Es una situación consentida y hay que denunciarlo con nombres y apellidos. Es una situación consentida por el Partido Socialista, por el Partido Popular, cuando han tenido responsabilidad al frente de la delegación del Gobierno y, por supuesto, cuando han tenido una responsabilidad de 20 años en los que todos los ciudadanos ceutíes, todos los que somos de Ceuta, hemos podido comprobar cómo nuestra ciudad se ha ido degradando progresivamente durante los 20 años del mandato y del gobierno del señor Vivas. Hay una responsabilidad y, por lo tanto, estas personas, estos responsables políticos, responsables entre comillas, también deben asumir responsabilidades y también
hay que depurar responsabilidades. Tenemos zonas en la ciudad de Ceuta que podríamos calificar como go zone o zonas de exclusión, en las que nos quedamos totalmente sorprendidos que para poder intervenir las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben desplazar a la ciudad a grupos de operaciones especiales. O sea, quien sepa cómo funciona la policía sabe que los grupos de operaciones especiales se desplazan a sitios de conflicto, de situaciones críticas y de degradación absoluta de la seguridad. Y nos hemos encontrado que aquí en Ceuta tenemos zonas de esas características. O sea, los grupos de operaciones especiales de la Policía Nacional están, por ejemplo, en Kiev, en Ucrania. Están dando cobertura de seguridad en una zona de conflicto, en una zona crítica, y también los tenemos aquí en Ceuta. O sea, yo creo que esto es para pararse un poco a pensar la situación tan crítica y tan difícil que tiene la ciudad de Ceuta en materia de seguridad. Una situación crítica, mientras que, insisto, vemos al gobierno del presidente Vivas hablando de turismos, hablando de cruceros, hablando de asociaciones internacionales del turismo y que Ceuta se va a integrar, vendiendo unas bondades turísticas, cuando nos encontramos incluso hace, no sé si una noche o hace un día y medio, pues que hasta los delincuentes roban en la oficina de turismo. O sea, yo creo que es paradójico este asunto, ¿no? O sea, yo creo que es una representación absoluta de la Ceuta oficial que vive en los mundos de Yupi, voy a decirlo así, un mundo irreal, un mundo infantil, y la Ceuta real que padece que bandas incontroladas de delincuentes se hayan apoderado de sus vecindarios y anden pegando tiros y matando gente por la calle. Yo creo que esto necesita de actuaciones decididas, contundentes y sobre todo de visiones realistas de la situación y no de mentir. A ver si a base de mentiras puedo convencer a la gente que lo que escuchan en la calle no son tiros y son petardos de Navidad. Eso también hay que dejarlo muy claro. Nosotros hacemos lo que nos corresponde como oposición. Nosotros hemos pedido el despliegue permanente de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los grupos de reserva de la Guardia Civil, de las unidades de intervención policial, de las UPR, o sea, de las fuerzas y cuerpos que están desplazados en Ceuta, porque a los ciudadanos no solo le basta con ver que detienen a gente, que por supuesto hay que hacerlo, hay que detener, investigar y desenmascarar a los responsables, pero también necesitan lo que se llama sensación de seguridad. La sensación de seguridad es esencial y los ciudadanos cuando salen a las puertas de su casa deben sentirse protegidos y deben tener la certeza de que los delincuentes, por lo menos, no van a acampar a sus anchas por las calles. Eso también es importante decirlo. Y por supuesto, como ya he apuntado en este punto, nosotros vamos a seguir exigiendo que se depuren las responsabilidades. No basta con que me venga la delegada del Gobierno o que venga la delegación del Gobierno a decir que se están actuando, que se están haciendo las intervenciones correspondientes, que la policía está haciendo su investigación. Sí, es lo que compete y lo que deben hacer. Pero ellos tienen una responsabilidad por dejación de funciones durante todos estos años, tanto desde la delegación del Gobierno como desde la ciudad autónoma, que aunque dice que no tiene competencias en materia de seguridad, posiblemente no tenga las competencias que le competen directamente a la delegación del Gobierno, pero eso no quiere decir que no tenga las que le competen en el ámbito del municipio y, por lo tanto, también en muchos aspectos se pueden hacer muchas cosas y se puede evitar muchas de las situaciones que hemos vivido y que se han estado viviendo, y por dejarlas y por no haber hecho lo que se tenía que haber hecho han llegado a más y han puesto la situación de la seguridad en Ceuta en una cuestión bastante difícil y comprometida, como digo, haciéndose necesario la intervención de los grupos especiales de la policía en Ceuta. Bien, el asunto de la frontera. Hemos visto, nos hemos encontrado hace un rato en los medios, pues la noticia de que el señor Marlaska, como el que no quiere la cosa, lo ha dicho en un acto de la Guardia Civil, no ha entendido, no le ha parecido que el hecho en sí requería de una intervención algo más directa o más explícita, con una rueda de prensa o con alguna intervención parlamentaria, y lo ha dicho a los periodistas en un acto. Nosotros no voy a poner cara de sorpresa porque no me sorprende nada de lo que ha pasado.
Primero, que utilicen el día 17 de mayo es una ofensa. Uno de los días más críticos para la ciudad de Ceuta, en la que vive una verdadera invasión. Invasión, no episodio, como ahora se ha querido dulcificar. Invasión, instigada, organizada por el Reino de Marruecos. Invasión, hace un año, 17 de mayo. Y el 17 de mayo nos encontramos que, felizmente, aparece el señor ese que actúa como ministro de Asuntos Exteriores, y el señor Marlaska, que es el ministro de Interior, diciendo que, bueno, pues que se va a abrir la frontera como si hubieran conseguido algo épico. Cuando se va a abrir una frontera, si se abre, todavía no la hemos visto abierta, si se abre, pues se va a abrir en base a las condiciones impuestas por el Reino de Marruecos. Una vez más, Marruecos le gana la partida a una banda que se dedica a engañar y a mentir, pues a base de bulos y de vender humo. Eso es lo que nos encontramos. Esa es la situación. El día 17 se abrirá una frontera, si se abre, insisto, si se abre, bajo las condiciones del Reino de Marruecos. ¿Dónde está el acuerdo comercial, la aduana comercial, tan pregonada como el gran logro que se iba a conseguir, ¿no? De la famosa carta, de la famosa reunión de Pedro Sánchez con el rey de Marruecos? Aduana comercial, una aduana comercial que aquí se compró muy bien, o sea, sin valorar ninguna cuestión secundaria de lo que suponía el que se estableciese una aduana comercial en la frontera de España, en Ceuta, con el Reino de Marruecos. Simplemente el señor Vivas recibe la llamada, que me imagino que él se siente como un poco más importante, porque antes no la atendía nadie y ahora la atiende de vez en cuando algún ministro, y le dice que vamos a tener una aduana comercial y que todo se ha conseguido, que todo ha sido maravilloso, y él dice, pues estupendo, yo ahora me dedico a los medios que tengo subvencionados a decirle que vendan este producto y que lo vendan como si fuera real, como si fuera a pasar mañana, como si la aduana comercial ya estuviera instalada y ya hubiera sido aceptada y reconocida por el mundo entero. Y lo compra. Y cuando se da cuenta que la cosa no era tal como le habían dicho unos mentirosos profesionales, pues empieza a intentar a ver de qué manera ahora le doy la vuelta. Esa es la frontera que sigue en la mente del señor Vivas, y otra cosa es la frontera que nos vamos a encontrar a partir del día 17, insisto, si se abre, real, que será esa frontera abierta en base a los criterios de Marruecos, a las exigencias de Marruecos, tal y como se cerró. Ni aduana comercial, ni excepción al Tratado Schengen, movilidad libre de personas, de las que vivan en la provincia de Tetuán o las que vivan en provincia de Nador. Sí, se dirá que se va a hacer gradual, intentarán de alguna forma tener algún control en base a criterios sanitarios, dicen criterios sanitarios, tampoco saben cómo van a especificar esos criterios sanitarios y cómo se van a llevar a cabo en una frontera, si tampoco se tiene un control real de las personas que van a entrar y van a salir. O sea, lo que nosotros hemos venido a calificar como un verdadero caos, un caos que lo iremos viendo progresivamente, que lo iremos viendo paulatinamente, porque la frontera se abre, y esto también lo quiero dejar claro, en base a las condiciones que establece Marruecos, no a las que establece España, ni mucho menos a las que el señor Vivas parece ser que en la llamada le dijo al señor, ese señor que hace de ministro de Asuntos Exteriores, creo que se llama Álvarez, pues que tenía que ser la frontera de Ceuta con la excepción Schengen y con la aduana comercial, y que eso tiene que estar así. Juan Vivas sabía perfectamente, el presidente de la ciudad sabía perfectamente desde el principio que ni que aduana comercial, o sea, no iba a haber ninguna aduana comercial y que no iba a haber ninguna excepción a Schengen, y menos con el gobierno de Pedro Sánchez, y menos con la debilidad mostrada ante el Reino de Marruecos. Iremos viendo los diferentes episodios, porque estos sí que son episodios. Estos no son los episodios según califica el gobierno de la ciudad de Ceuta. Estos son, como digo, estos son episodios de diferentes capítulos de un serial que ya da vergüenza por lo que a la traición y a la cobardía mostrada por el gobierno de Pedro Sánchez con el Reino de Marruecos respecta. Bien, ¿por qué Marruecos quiere una frontera en las mismas condiciones que estaba? Pues porque le viene muy bien. Es la estrategia de Marruecos. Marruecos necesita una frontera abierta para seguir avanzando en sus pretensiones anexionistas. Con respecto a la ciudad de Ceuta y de Melilla. Necesita una frontera abierta sin control alguno porque necesita esa invasión silenciosa permanente que le ha venido dando muchos frutos prósperos y beneficiosos para sus intenciones expansionistas.
necesita esa frontera abierta sin control y necesita que no se lleve a cabo que no se elimine esa excepción al Tratado de Schengen. Eso por un lado. Por el otro lado, por supuesto, no quiere una aduana comercial. Él quiere seguir beneficiándose de lo que le reporte comercialmente la ciudad de Ceuta al norte de Marruecos, pero ni mucho menos quiere beneficiar económicamente a los empresarios, ni a las empresas de la ciudad, ni al desarrollo económico de la ciudad, porque una ciudad próspera no es beneficiosa para los intereses expansionistas de Marruecos. ¿Cómo Marruecos va a querer una Ceuta próspera si lo que busca precisamente es una Ceuta cada día más degradada para conseguir sus objetivos, que no son otros que el anexionarse el territorio de Ceuta? Por supuesto que no va a poner nada sobre la mesa que facilite los beneficios económicos y comerciales para la ciudad de Ceuta. Y una aduana comercial, por supuesto, que supondría un beneficio también para la otra parte, para la parte ceutí. Eso no lo busca el Reino de Marruecos. Y por supuesto, ¿alguien pensaría desde el Reino de Marruecos poner una aduana comercial entre Tetuán y Tánger? ¿Entre Tánger y Larache? ¿Entre Larache y Alcázar-Quibir? Marruecos considera Ceuta parte de su territorio. Forma parte de su pensamiento estratégico, territorial, imperial, expansionista. No se le ocurre en ningún momento poner algo que indique que Ceuta es algo distinto a lo que ellos consideran que es el conjunto del Reino de Marruecos. Incluso hemos visto sus mapas en los que Ceuta, Melilla y Los Peñones están integrados en el territorio marroquí. ¿Cómo va a poner una aduana comercial? Me parece preocupante que personas tan ingenuas, no podría calificarla de otra cosa, voy a ser benévolo y voy a calificarlos de ingenuos, le compren ese producto a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se puede considerar que es un político que lleva 4 días en política, haciendo un daño tremendo. Vamos a ver cómo se puede reparar ese daño tan grande que le está haciendo a la nación española en estos años, en esos 4 días que lleva en política. Pero el señor Vivas lleva 20 años, ha conocido a muchos presidentes, ha conocido a muchos ministros. No todos la han atendido, está claro, pero los ha conocido. Debería ser un poco más espabilado, y no lo es. Bien, y como último punto sí que quería hacer, por esto que hemos hablado de espabilados, ¿no? De poco espabilados, que algunos son muy ingenuos, quiero hablar un poco del asunto Pegasus y de todo el tema del espionaje, porque de verdad hemos encontrado una semana bastante patética y surrealista, ¿eh? El patetismo va muy vinculado al surrealismo en este asunto. Bien, da la idea, ¿no?, de la actitud hostil de Marruecos hacia todo lo que supone la política española, a cómo pretende controlar todos los aspectos de la política española, cómo busca a través del espionaje forzar las decisiones del gobierno español. Hemos visto cómo de manera vergonzante se ha destituido a la directora del CNI cuando tenía que haber sido la propia ministra la que tenía que haber asumido la responsabilidad y haber dejado su cargo. Bueno, no hemos visto nada, hemos visto todo un paripé vinculado al espionaje, a los separatistas, a los miedos, a las vergüenzas porque se haya descubierto que cumplían con su obligación al intentar controlar los movimientos de los enemigos de España, en este caso de los separatistas de Esquerra Republicana, de Puigdemont y de toda esa banda que también atenta directamente contra la nación española. Y bueno, pues también han intentado sacar esto que ya conocían y que ahora estalla, que es el asunto Pegasus y todo el tema del espionaje por parte de un país que con eso ya está demostrando que no es un buen vecino, que no es un buen amigo y que no quiere unas relaciones amistosas. Esto también nos arroja, y algunos medios también se han hecho eco de este pensamiento, que creo que es más que razonable, sobre las dudas que se pueden generar sobre la libertad y la independencia que haya podido tener el señor Pedro Sánchez después de todo este asunto, en ese cambio radical de postura que ha tenido con respecto a la antigua provincia española del Sáhara. O sea, eso es otra cuestión que hay que apuntar.
Parece que el señor Viva no solo es ingenuo, sino que también es ignorante, pero esa ignorancia tiene mayor delito porque ya tiene años, y él sí, yo no, yo lo he estudiado, me he formado y me he molestado en conocer ese asunto, pero es que él lo ha vivido. Este señor sabe perfectamente que el Sáhara era una provincia de España, era una provincia, y los coches tenían la matrícula como el resto de los coches de las matrículas con su respectiva provincia en España, que los saharauis tenían DNI español incluso antes de que se concedieran muchas nacionalidades en las ciudades de Ceuta y Melilla. Eso lo sabe él, porque lo ha vivido, porque ya tiene canas, muchas, y ya está muy mayor. A que diga que aquello era una colonia, como si fuera despreciable y España no tuviera ninguna responsabilidad con respecto a aquel asunto. Creo que a lo mejor se ha dedicado demasiado tiempo a los números, a los cálculos erróneos, a política, y le recomiendo que ya en esta etapa de su edad se dedique a leer un poquito de historia, y si es de historia de España, mucho mejor. ¿De acuerdo? Bien, también quería hacer mención, porque me saltaron las alarmas, con un artículo bastante curioso de una periodista que se dedica a escribir y a artículos en el diario digital El Español, de Pedro J. Ramírez, que debemos recordar que es un digital que está muy bien subvencionado, creo que eran 50.000 euros, ¿no?, que se llevó por unas jornadas aquí en la ciudad de Ceuta por parte del gobierno de la ciudad, y que, bueno, pues que ha sacado una serie de cuestiones que nosotros, en el grupo parlamentario Vox, pues nos hemos quedado ciertamente perplejos, porque esta señora, que no se puede, como digo, en ningún momento acusar de que sea pro Vox ni que tenga ningún vínculo, porque ella ha sido partícipe, incluso activa, de la demonización que Vox sufrió a principios de esta legislatura, con artículos duros y directos contra los que hoy estamos aquí sentados, pues viene a darnos la razón en muchas cosas de las que hemos dicho. Curiosamente, esta señora, que ha sido corresponsal y que sigue actuando como corresponsal, aunque ahora desde otra zona, ya no desde el interior de Marruecos, pero que sigue actuando sobre las noticias del reino marroquí, que conoce bien la realidad política, que se le ha entrevistado por todos los medios de comunicación aquí en Ceuta. Esta periodista se llama Sonia Moreno, por si no lo he dicho y no lo he explicitado. Hace poco creo que vi una entrevista también en un medio de comunicación local a esta periodista. Viene a hacer una serie de afirmaciones acusando que aquí en Ceuta hay una quinta columna que pasa información al Reino de Marruecos, que le es útil al Reino de Marruecos, que hay políticos que se dedican a ese menester cuando la frontera estaba abierta, y lo dice ella, aquí está, en sus artículos escritos en el Diario Español, afirmaciones hechas por esta periodista. Algunas cuestiones son tremendas. Me voy a hacer eco de una parte de este artículo porque es interesantísimo. Dice: aquí es donde Marruecos cuenta con confidentes y colaboradores de los servicios de inteligencia marroquí. Incluso hay políticos que trabajan a ambos lados de la frontera. Cuando estaban abiertas, los militares de origen magrebí de las ciudades españolas también aportaban información a las autoridades magrebíes en los puestos fronterizos. Esto es gravísimo. Nosotros hemos denunciado la existencia de una quinta columna, hemos denunciado la existencia de grupos promarroquíes en la ciudad, y se nos ha dicho de todo. Se nos ha insultado, se nos ha acusado abiertamente de que intentábamos quebrar la convivencia, de que por decir estas cuestiones, que muchos las podíamos ver directamente y se conocían abiertamente en la ciudad de Ceuta, veníamos a romper esa convivencia absoluta que caracterizaba a esa ciudad idílica que, como insisto, solo existe en la cabeza de una persona como Viva, que entendemos que ya debe dejar la política después de todo estos fiascos de esta última legislatura, que es absolutamente vergonzosa por su parte, y pues liberar a una parte de la ciudad, a una buena parte de esa Ceuta decente, de esa verdadera dictadura política, porque es el régimen. Nosotros cuando definimos como el régimen de Viva, es una verdadera dictadura política que tiene instaurada en esta ciudad en los últimos 20 años. Bueno, pues con esto termino mi exposición. Si queréis hacer alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Solo con una observación: veo que no están los periodistas del Faro aquí.
me imagino que la señora Charri o el señor Testa me están viendo al otro lado de la cámara. Me gustaría que estuvieran aquí para cuando se plantearan las preguntas e hicieran sus correspondientes artículos o notas, pues pudiéramos interactuar aquí, porque después dicen que mis ruedas de prensa o las ruedas de prensa del Grupo Parlamentario Vox son sin preguntas. Pues no, son preguntas, simplemente que ustedes no están aquí para poder interactuar. Me gustaría que en la próxima estuvieran algunos de los dos presentes. Gracias. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con retos que aceptar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas, y mucho. CESIF, por ti, contigo, en un nuevo tiempo.